Muchos saludos. Estamos otra vez aprendiendo de la palabra del Señor. Es una bendición tener esta oportunidad. Y hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del 1 al 14. Y nuestro objetivo es que rompamos con los patrones o esquemas culturales que no nos han permitido que el agua viva de Cristo llegue a nosotros o a otras personas. Y el tema de hoy es Jesús y la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana. Entonces vamos a ver experiencia muy interesante que Jesús hizo en Samaria. Ahora, algunos de nosotros alguna vez nos hemos sentido discriminados o nos han tratado mal o nos han denigrado quizás por el color de piel. A algunas personas las han discriminado por el estatus social, a otros los han discriminado por el lugar donde viven y así sucesivamente. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos tenido esa experiencia de ser discriminados y que nos han tratado con injusticia. O quizás nosotros también hemos discriminado a muchas personas por alguna situación. Entonces, el tema de hoy trata precisamente de que Jesús rompe todos esos esquemas de injusticia que a veces la sociedad tiene. Y vamos a ver entonces esta experiencia con la mujer samaritana. Vamos a leer allí en Juan 4, del 1 al 4. Y el primer punto se llama la agenda de Jesús, pasar por Samaria. Vamos a leer todos del 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a dejarlo allí porque esta es una parte muy importante donde dice, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, ahí ustedes ven el mapa de Israel. Ahí pueden ver hacia abajo Judea, en el medio Samaria y arriba se ve Galilea. Entonces dice que Jesús estaba bautizando por algún lado de acá en Judea donde se ve el río Jordán. Él no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Ahí explica el evangelista Juan. Pero dice que en eso los judíos vieron que estaba bautizando muchas personas y entonces Jesús, ya sabemos que los fariseos eran los enemigos de Jesús, la mayoría de los fariseos. Entonces Jesús decidió ir a Galilea otra vez, pero dijo, me es necesario pasar por Samaria. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de los samaritanos. ¿Qué pasa? Que Israel hacía mucho tiempo se había dividido en dos reinos, en el del norte y en el del sur. El reino del norte se llamaba Israel con su capital Samaria y el reino del sur se llamaba Judá con su capital Jerusalén. En el año 725 antes de Jesucristo, un pueblo que se llamaba Asiria invadió Samaria y el reino del norte, todo el reino del norte, y deportó a la mayoría de los israelitas que vivían allí. Dejó muy poquitos en Samaria. Entonces de allí se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque los asirios los deportaron, pero no solo los deportaron, sino que los asirios trajeron a mucha gente de otros pueblos, con otras religiones, con otras culturas, y los metieron en Samaria, en Israel. Y ahí se hizo una mezcla entre los israelitas que habían quedado y otros que venían de otras culturas. Entonces ya no, los judíos de hacia el sur, allí donde ustedes ven, los judíos ya no veían a los samaritanos como puros, como israelitas, sino que los veían como paganos. Entonces de allí empezó una rencilla, ahí empezó un menosprecio de los judíos hacia los samaritanos. Sin embargo, los samaritanos se quedaron
con el Pentateuco, o sea, tenían como libro sagrado el Pentateuco, pero también tenían muchas supersticiones y muchas cosas de otras culturas. Entonces aquí vemos que Jesús, sin embargo, Jesús no tomó en cuenta esa situación, sino que dijo, me es necesario pasar por Samaria. Ahora, lo interesante de esto era que los judíos, cuando iban hacia Galilea, no pasaban por Samaria, precisamente porque ahí había muchos problemas entre ellos y además los judíos no querían contaminarse con los samaritanos, entonces se iban por la orilla del Jordán, aunque les quedara casi el doble para llegar a Galilea. Sin embargo, Jesús se pudo haber ido por la orilla del Jordán para Galilea, pero sin embargo dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una agenda. ¿Y cuál es la agenda de Jesús? Salvar lo que se ha perdido, venir a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y no solo las ovejitas perdidas de Israel, sino venir a salvar al mundo, a libertar al cautivo, a buscar lo que está perdido. Y en Samaria había mucha gente perdida. Entonces, esto es muy interesante, esa expresión que dijo Jesús, que dijo Juan, que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Muchas veces nosotros también en nuestros días vemos con menosprecio algunas culturas, a algunas personas, algunos pueblos, algunos barrios, inclusive de nuestras ciudades, de nuestro país, de otros países. Los vemos con menosprecio, como veían los judíos a los samaritanos. Y nosotros nos sentimos a veces más que ellos, o mejores que ellos, entre comillas. Pero no, el cristiano verdadero no debe tener eso en su corazón. Al contrario, debe ser una persona que más bien sienta el amor de Dios, la compasión hacia ellos. Muchos de nosotros a veces vemos, le ponemos apodos a ciertos barrios, les decimos barrios bajos, ¿qué más les decimos? Barrios de chusma, otras veces les decimos, ese barrio es muy malo, hermano, ni siquiera entre allí, y lo vemos con menosprecio, lo vemos con desdén. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros como cristianos que Jesús nos está enseñando aquí cuando Él dice que le era necesario pasar por Samaria? ¿Cuál es nuestra actitud? De compasión. Imagínense que Jesús hubiera tenido la misma actitud de los otros judíos, de los rabinos, de religiosos judíos que no pasaban por Samaria para no contaminar. No hubiera habido esto que vamos a ver después, cómo los samaritanos se salvaron. Entonces, ¿cuál actitud debe tener un cristiano hacia otro lugar donde alguna vez ha sentido que tal vez esas personas es un barrio tal vez malo? ¿Cuál es la actitud? ¿De menosprecio? No. Nuestra actitud debe ser de compasión. Primero, ¿qué debemos hacer? Orar por ese barrio, orar por ese país, orar por ese lugar. Primero, para que Dios nos dé compasión hacia esas personas. Porque hay muchos lugares donde hay mucha criminalidad, es cierto, donde hay mucha droga que pasa por ahí. Pero nosotros, el deber de nosotros no es menospreciar ni juzgar, al contrario, es comenzar a orar para que el Señor mande siervos y siervas para que ellos conozcan a Jesús, que el Señor abra el corazón de esas personas. Tenemos que tener la actitud de Jesús de compasión. ¿Y cuál otra actitud podemos tener? Si hay la oportunidad, si tenemos la oportunidad nosotros hablarle a alguien de ese lugar o de alguna manera poder hablarles de Jesús a esas personas, si hay oportunidad. Y la tercera forma en que podemos nosotros ayudar a estos lugares donde vemos muchas cosas duras, donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento y que están muy alejados de Dios, ¿qué podemos hacer? Ayudar en proyectos sociales hacia esas personas. Entonces yo creo que el cristiano aquí tenemos que analizar nuestra actitud hacia otros seres humanos, hacia otras culturas y ver cuál actitud estamos teniendo nosotros. Una actitud como los judíos que se sentían más y que no querían contaminarse, o una actitud como la de Jesús, de compasión, de ir a buscar a las ovejitas perdidas.
Eso es lo primero que tenemos que aprender, que Jesús no hace discriminación de personas. Él vino a salvar al mundo, a todo el que cree. Y Él no se fija en conceptos culturales de injusticia, errados que a veces las personas tienen. El segundo punto de nuestro estudio es Jesús rompe con esquemas culturales de su época. Entonces vamos a leer allí mismo en Juan 4, del 5 al 9. Leamos conmigo, hermano. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces aquí vemos que ya Jesús entró en Samaria. Entró a un lugar que tenía una historia muy interesante. Dice que era un lugar donde Jacob, o sea, Israel, Jacob es el mismo Israel, hace muchísimos años, le había dado una heredad a su hijo José, y era un pozo que quizás todo el pueblo tenía como un lugar súper importante para ese lugar de Samaria. Tenía un valor histórico muy grande porque Jacob se los había heredado, Israel. Aquí vemos que los samaritanos se creían, como los judíos, que eran descendientes de Israel ellos también. Y dice que Jesús llegó allí cansado del camino. Es muy interesante que el evangelista Juan, el apóstol Juan, diga que Jesús estaba cansado y que tenía sed y que pidió agua. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribió el evangelio de San Juan, ¿qué pasa? Que ahí había muchas personas que tenían, eran gnósticos. Gnósticos era una filosofía entre cristianos y filosofía que decían que Jesucristo no había venido en carne, que era como un fantasma. Entonces Juan le demuestra aquí que Jesucristo es Dios y hombre. ¿Por qué? Porque sintió sed, sintió cansancio, que no era un fantasma, que era un hombre, pero que también era Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces dice que Jesús, cansado del camino, se sentó a la orilla del pozo y era como la hora sexta. La hora sexta quiere decir como las 12 de mediodía. Era una hora muy de mucho calor, muy de mucho agotamiento. Y entonces era como las 12 del día, porque los judíos contaban el día de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, la hora sexta eran las 12 del día. Y lo extraño es que una mujer llegó allí a las 12 del día. Por lo general las mujeres venían temprano a los pozos. Y dice que ese pozo estaba como a 1 kilómetro o kilómetro y medio de la ciudad. O sea que la mujer que llegó allí tenía que caminar por lo menos 1 kilómetro, hermanos, imagínense, a las 12 del día. Un kilómetro con ese cansancio, vino a sacar agua a una mujer. Ahora, después vamos a ver por qué la mujer quizás vino a esa hora y no iba a otros pozos que estaban más cerca, porque según sabemos, habían pozos más cerca de la ciudad. Sin embargo, ella vino a sacar a este pozo a esa hora. Ahora, ¿qué dice el versículo 9? La mujer dice, Jesús le pide agua y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, agua? O sea, aquí vemos cómo esos patrones culturales, esos prejuicios, esas situaciones se ven cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una mujer samaritana, que te dé agua? Entonces, ahí están dos esquemas culturales que vemos en este momento. Vamos a ver cuáles son. Uno, que había un prejuicio religioso
que un judío no debía hablar ni compartir nada con un samaritano. Entonces, por eso la mujer se sorprende. ¿Cómo este hombre, siendo judío, me pide a mí, que soy una mujer samaritana? Porque ahí mismo Juan lo explica, porque judíos y samaritanos no se llevaban, ni siquiera se querían hablar, y menos compartir. Entonces Jesús no hace caso de un prejuicio religioso injusto de su época. ¿Por qué? Porque los judíos vivimos que veían a los samaritanos como personas paganas, como personas impuras. Y Jesús le pide a una mujer, o sea, que va a compartir el agua. ¿Por qué? Dice que en aquel tiempo los rabinos decían, oiga, hermanos y hermanas, lo que decían los rabinos, que no coma nadie pan de los cuitas. Cuitas le llamaban a los samaritanos, porque el que come su pan es como si comiera carne de cerdo. Oiga, el extremo del problema entre judíos y samaritanos, que los judíos veían que si uno compartía con un samaritano agua, pan, lo que fuera, era como que se estuviera comiendo carne de cerdo. Todos sabemos que para un judío comer carne de cerdo es la peor abominación en contra de Yahvé. Entonces, aquí se ve que Jesús rompe con ese esquema de injusticia, de discriminación de un pueblo hacia otro. Jesús no se fija que es samaritana, Jesús no se fija en eso. Jesús simplemente quiere compartir con esa mujer, porque él quiere darle un regalo más adelante a esa mujer, el regalo de la vida eterna. Y si no rompe con ese patrón, pues esa mujer nunca va a ser salva. Y vemos el segundo esquema cultural de injusticia que rompe Jesús en ese momento. Es que Jesús habla con una mujer en público y superando los prejuicios de que un maestro rabino no podía hablar en público con una mujer. Ese era otro esquema cultural de injusticia. Los rabinos estrictos, decía un comentarista bíblico, tenían prohibido hablar con una mujer fuera de casa. Un rabino no podía hablar en público, ni siquiera con su esposa o con su hija o con su hermana. Oiga cómo era eso de estricto. ¿Por qué? Porque para ellos las mujeres a veces representaban tentaciones sexuales, a veces ellos pensaban que las mujeres no eran tan importantes como los hombres para hablar, para enseñarles. Y Jesús rompió con esos esquemas. Y no solo con la mujer samaritana, lo hizo en otros pasajes bíblicos que luego vamos a ver. Cómo él enseñó a una mujer, cómo él compartía con las mujeres en público. Y él no se fijaba en esos prejuicios de la sociedad de injusticia en contra de las mujeres, en contra de otras culturas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús no rompe con esos esquemas? Pues que la salvación de Yahvé no hubiera llegado a esas personas. Y nosotros por eso este estudio bíblico, el objetivo es que rompamos con esos esquemas culturales de injusticia que impiden que las personas conozcan a Jesucristo, que impide que las personas tengan un encuentro con Cristo. Hoy nosotros podemos tener algunos esquemas de injusticia en cuanto al trato con otros. ¿Usted cree que sí o no, hermano y hermana? ¿Usted cree que sí o no? Sí los hay. Y en nuestras iglesias hay esos esquemas todavía que son injustos, tal vez en contra de las mujeres. Muchas iglesias ni siquiera dejan enseñar a las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces malinterpretan pasajes de la Biblia y tienen a las mujeres como en segundo plano, como que Dios no nos puede usar para llevar la palabra. Y bien dice la Biblia que dice que en los postreros días el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, dice la Biblia. No dice solo los hijos, no dice solo los hombres iban a profetizar o iban a dar mensajes de parte de Dios, pero muchos cristianos todavía no se han podido liberar de esquemas de machistas en ese sentido, de tratar mal a las mujeres. Por ejemplo, ¿cuántos hombres de Dios son hombres verdaderos que aman al Señor, pero en su casa
conservan un esquema machista donde ven a la mujer menos, donde no la ven como coheredera, como dice el apóstol allá, que somos coherederas con ellos, con las cosas de Dios. Y cómo es que muchos hombres todavía mantienen esos esquemas machistas y los hijos ven que tal vez tratan mal a la esposa, la ven de menos, no colaboran en las labores del hogar por el machismo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que no están dando un testimonio de amor de Dios hacia su esposa, y los hijos a veces no lo ven, y a veces los hijos ni siquiera quieren seguir a Jesucristo por lo mismo, porque han visto un ejemplo de injusticia en su hogar, de machismo. Y es hora de que los siervos y las mujeres también enseñemos a nuestros hijos y nuestras hijas que todos tenemos valores iguales delante de Dios, que Dios usa tanto a mujeres como a hombres, que no tenemos que menospreciar a una hermana porque es hermana para que no enseñe un estudio bíblico, una prédica. Todo, Dios puede usar hombres y mujeres. Y es muy triste también que en nuestra sociedad todavía hayan tantos crímenes de mujeres por esa forma de ver el ser humano a las mujeres, solo para ser objeto sexual o solo para ser sirvientes de ellos. Se ven muchos feminicidios, es muy triste. Tenemos que cambiar ese esquema, tenemos que orar mucho para que nuestra sociedad cambie esa forma de pensar y de ver a las mujeres. Tenemos que aprender de Jesucristo, que Él vio a la mujer samaritana como una mujer igual que a los hombres, que necesitaba la salvación, la vida eterna, el amor de Dios. Tenemos que cambiar todos esos esquemas, orar y practicar la justicia en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestra casa. Tenemos que derribar esos esquemas machistas en nuestras iglesias y en nuestras familias. ¿Qué le parece, hermano y hermana? ¿Verdad? Que la palabra de Dios nos abre el entendimiento, nos enseña que quizás estamos cometiendo injusticias contra otras personas. Y ahora el reto es comenzar a ver a nuestras mamás, a las esposas, a las hijas, como igual en el reino de Dios, con mucho respeto, con mucho amor y también con mucho verlas como mujeres que valen mucho para Dios y que tienen las mismas oportunidades que los varones, que Dios les da las mismas oportunidades. Ahora vamos con el tercer punto, el punto clave de este estudio bíblico, que es lo que Jesús ofrece. Vamos a ver qué es lo que Jesús le está ofreciendo a la mujer samaritana. Entonces, el tercer punto se llama Jesús ofrece el don de Dios. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora aquí vemos algo muy importante. Jesús toca el objetivo de haber pasado por Samaria. ¿Qué era? ¿Qué era, hermano y hermana? Que la mujer conociera el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El regalo que Dios quería darle a esa mujer, que era la vida eterna. ¿Por qué dice? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, el agua viva que significa la vida eterna. Sigamos leyendo en el 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ahora, el agua viva, aquí se estaba refiriendo el agua de manantial o de río. Acuérdense que ella venía a un pozo a sacar el agua. El pozo estaba quieta, el agua allí. Pero el agua viva para el judío era el agua de manantial o el agua de río, que corriera. Por eso Jesús dice que el que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva, ríos de agua como de manantial, como de un río fluyendo mucha agua. Entonces la mujer samaritana le entiende a Jesucristo literalmente, como ya hemos visto en otros pasajes, que Jesús les habla en una forma espiritual y la gente le entiende en una forma literal. Y le dijo ella, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Aquí estamos viendo cómo Jesucristo le da el mensaje más importante a esa mujer. No se fija que si Jacob, que si son descendientes de Jacobo, no, eso no. Jesús ahora lo que está planteándole a la mujer es que hay una agua viva, que él tiene una agua que, que, que ella, si toma esa agua, no va a tener sed jamás, que es el don de Dios, que es el agua de la vida eterna. Eso es lo que la mujer todavía no entiende. Después vamos a ver que la mujer lo entiende en el próximo estudio que veamos. Pero para mientras vamos a ver lo que significa el agua viva en el Antiguo Testamento. En el Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. O sea, en Yahvé, en Dios Todopoderoso está el manantial de la vida. Y Jeremías 17:13 dice, oh Yahvé, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahvé, manantial de aguas vivas. ¿Quién es entonces el que trae el agua viva? Dios, el Padre. Jeremías 17:13 lo dice, Yahvé. Dejaron el manantial de las aguas vivas, de la bendición. Y el más impactante es Jeremías 2:13 que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, hermanos, vean aquí que el pueblo de Israel había dejado a Dios, a Yahvé, la fuente de agua viva, y cavaron para sí, dice, cisternas rotas que al final estaban secas. Entonces Jesús, aquí vemos que Jesús es Dios con nosotros. De él viene esa agua viva que el pueblo de Israel tenía a través de Yahvé en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Padre, el Hijo. Entonces el Hijo trae esa agua viva al ser humano, esa agua para vida, que salta para vida eterna. Y dice, mas el que bebiere, dijo Jesús, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es el que trae esa agua viva al ser humano. Ahora, aquí vimos que en este versículo nos está refiriendo, no tendrá sed jamás. O sea, que el ser humano, al igual que uno, cuando uno tiene sed física, también una sed espiritual. Y esa sed, ¿qué significa? Una insatisfacción interna, una desesperación del espíritu de uno por encontrar algo más, algo un vacío que hay dentro del ser humano. Es una ansiedad, una necesidad de satisfacerse. Eso es la sed espiritual. El ser humano tiene una necesidad de satisfacer algo interno. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas, como decía en Jeremías, buscan satisfacer, dejan al Dios vivo y buscan satisfacer esa sed en cosas que estaban para pozos ellos mismos que no tienen agua viva, que al final está seco ese pozo. Por ejemplo, hay gente que quiere satisfacer su necesidad espiritual en las cosas materiales, en el dinero, en las posesiones materiales, pero eso es, al final quedan igual de secos en su interior, en su corazón. Eso es pasajero, eso no permanece, al final quedan vacíos, hacen tantas trampas y tantas cosas, o se matan a vida haciendo cosas materiales que al final ni las van a disfrutar muchas veces y no sabe de quién serán. Entonces, mucha gente al final de la vida, cuando se ha estado trabajando tanto y no se dedicó a las cosas de Dios, a llenarse espiritualmente, terminó más vacío de lo que empezó. Hay mucha gente que trata de llenar ese vacío, esa sed de Dios en cosas, en pozos secos, como en el sexo, como en el deseo de poder, como en la vanidad, como en la idolatría, como en la mentira, en los vicios. ¿Cuántos cantantes, cuántos artistas famosos no están satisfechos? Eso, la fama fue por un momento que tuvieron satisfacción, pero después muchos llegan a la droga,
a cosas terribles y terminan muchos de ellos destruidos. Muchos terminan suicidándose porque no encontraron la fuente de la vida eterna, que era Jesús. Cavaron ellos mismos sus propios pozos y al final se dieron cuenta que eran pozos secos, eran alucinaciones del momento, eran cosas que eran mentiras, que el mismo Satanás le puso trampa y su misma carne lo llevó a eso. Entonces es muy triste, hermano y hermana. Solo Jesús puede saciar esa sed del corazón vacío del ser humano. Solo Jesús puede dar ese regalo maravilloso de la vida eterna, que son como ríos de agua viva en nuestro interior. Eso era él lo que le estaba ofreciendo a la mujer samaritana y lo que nos ofrece a todos nosotros hoy en día. Yo conozco una hermana de nuestra iglesia que se llama Evangelina. La hermana Evangelina es una señora que conoció a Cristo como a los 70 años y ella era una pianista muy profesional y nos contó que ella tocaba el piano para personas muy importantes de la farándula, de la vida de cantantes, como una señora que se llamaba Libertad Lamarque y otra, ella le tocaba el piano cuando hacían los conciertos. Y cuando ella conoció a Cristo, nosotros le dijimos, ay hermana, qué dichosa usted que cantaba en esos círculos, qué famosa que era usted. Y dice, ay hermana, nos dijo a nosotros, usted no sabe que para mí eso no fue, eso fue un momento de satisfacción momentánea, un ratito. Pero para mí, lo que me ha dado más satisfacción, más alegría en mi corazón, es tocar ahora el piano para alabar al Señor, para alabar a Cristo, los himnos, los cantos cristianos. Eso era el testimonio de la hermana Evangelina, es el testimonio de ella, que ella no le satisfizo las cosas del mundo, sino que cuando conoció a Cristo fue cuando de verdad ella tuvo esa alegría, esos ríos de agua viva en su corazón de poder alabar al Señor con el piano, con los himnos. Qué hermoso testimonio. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? Hoy también tú puedes tener esos ríos de agua viva en tu ser. Entrégale al Señor Jesucristo tu corazón. No vayas a acabar más pozos secos en cosas pasajeras, sino que busca de todo corazón a Cristo, que Él te puede dar ese río de agua viva, esa satisfacción, esa llenura espiritual, esa vida eterna que se encuentra solo en creer y entregar nuestro corazón completamente a Jesucristo. Hermanos y hermanas, vamos a concluir este mensaje de hoy con lo siguiente. Primero, la agenda de Jesús era pasar por Samaria porque Él venía a buscar lo que se había perdido. Venía a buscar las ovejas perdidas de Israel. Segundo, Jesús rompió con algunos esquemas culturales que impedían que la palabra de Dios llegara a las personas. Tercero, al igual que Jesús, nosotros debemos romper con esquemas culturales injustos como la discriminación a la mujer y el menosprecio de algunos sectores de la población. Cuarto, Jesús quiere que la gente conozca el don de Dios y ofrece la vida eterna a todo aquel que crea. 5. Muchas personas hacen sus propios pozos para satisfacer su sed espiritual, pero solo consiguen frustración. El único que puede satisfacer nuestra sed espiritual es Jesucristo. Y como siempre les queda unas preguntas para reflexionar en los grupos de apoyo. Que el Señor les bendiga muchísimo, hermanos y hermanas, y continuaremos con la segunda parte de este estudio de la mujer samaritana en la próxima semana. Muchas bendiciones y que Dios los guarde